Bueno, Alberto, ya estamos grabando y se me hace un poco complicado presentarte porque eres muchas cosas. Eres campeón del mundo de oratoria, eres estudiante, eres un millón de cosas muy chulas todas además. Ujú. Entonces, bueno, te voy a dejar que te presentes tú muy brevemente y te paso a dar caña. Pues mi nombre completo es Alberto García Chaparro, soy malagueño, que creo que eso es lo primero, soy malagueño, tengo 22 años y como tú bien dices, soy campeón del mundo de oratoria, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, pero también soy formador, asesor parlamentario, asesor en comunicación política y empresario, así que soy muchas cosas, efectivamente. Ya sé que no paras porque me lo has contado, pero todo viene de esa pasión que tienes por la comunicación, por la oratoria. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era la comunicación? Pues yo creo que es algo que he sabido siempre. No puedo decirte que de repente en cuarto de la ESO descubrí que me gustaba la comunicación. En cuarto de la ESO descubrí que existía la competición en oratoria y que existía la competición en debate. Ahora bien, yo creo que uno siempre nace con esa facilidad o esa predisposición para comunicar. ¿Y cómo fue eso? ¿Descubriste, te lo dijo un amigo? ¿Cómo fue tu primer torneo? ¿Fue un fraude? ¿Lo reventaste? Pues fue de estas cosas que uno no sabe que existe hasta que de repente te invitan a una cena con unos amigos de una compañera que antes estaba en mi clase, en mi colegio, que se cambió de colegio a uno británico y allí en el mundo anglosajón, digamos que el debate está mucho más desarrollado que en España, ¿no? Y allí, como ellos me vieron allí que me gustaba hablar y me gustaba la política, dijeron a ti se te daría bien debatir. Entonces yo descubrí ahí lo que era debatir, yo no sabía que eso existía. Y de repente, 4 meses después de que yo solicitara a mi colegio que apostaran por debate, abrieron el club de debate en el colegio y aproximadamente 5 meses después de que se iniciara el club, fuimos subcampeones de un torneo nacional de debate, o sea que no empezó mal la cosa. ¿Por qué crees que es muy cierto eso que dices de que, pues, yo al menos lo que veo es que fuera de España se valoran mucho más las cosas, pues eso, como el debate, como pues cosas más de fuera de las asignaturas más troncales y tradicionales que tenemos en España, y en España pues se dejan muchas veces de lado? ¿Por qué crees? Yo creo que es algo anclado en la cultura. La cultura española está muy sustentada sobre la memorística, ya solo el proceso de oposiciones que tenemos aquí en España es muy fundamentado en la memoria, en aprenderse una gran cantidad de temas y la defensa ante un tribunal. Y sin embargo, en un modelo anglosajón es mucho más, quizá más dinámico, más empresarial, más enfocado a la productividad y no tanto a un conocimiento de un marco teórico. Entonces, ese enfoque cultural ha hecho que en los países anglosajones el debate, la comunicación oral y todas las soft skills o habilidades blandas estén mucho más desarrolladas que aquí, pero bueno, creo que esa tendencia poco a poco está cambiando y yo quiero formar parte también de ese cambio para que en España no nos quedemos rezagados respecto al mundo anglosajón. ¿Crees que el sistema educativo español debería ser cambiado? Tú bien sabes que sí y sabes que te voy a responder que sí, pero voy a ahondar más en la pregunta, ¿no? ¿Qué cambios haría yo en el sistema educativo español? Yo aumentaría la flexibilidad del sistema. Yo creo que el principal problema que tiene el sistema español es que es muy rígido. Es decir, tenemos a personas que podrían ser muy buenas si se enfocaran en las matemáticas y, sin embargo, hasta la segundo de bachillerato tienen que estar dando asignaturas como lengua, literatura, historia, que yo soy un firme defensor de la literatura y de la historia, pero para eso quizá tenemos la educación obligatoria y luego ya en la posobligatoria, en bachillerato, mejorar la especialización y mejorar la flexibilidad que uno tiene para generarse su currículum. Bueno, pero eso se hace, ¿no? O sea, eso cuando llegas a bachillerato eliges, pues oye, si quiero hacer el social, si quiero ir por el biosanitario, si quiero ir por tal. Pero en un modelo británico tú tienes muchas menos asignaturas, mucho más especializadas en la asignatura. Me explico, tú no tienes un abanico de 10, 12 asignaturas, que son las que una persona puede tener en bachillerato, en cada año de bachillerato, sino que uno, por ejemplo, elige 5 asignaturas y tiene un nivel mucho más elevado en esas 5. Y lo mismo son ingeniería, química, biología, matemáticas avanzadas y otra más relacionada con el ámbito de las ciencias. El modelo español exige, digamos, un aperturismo en ese sentido que yo personalmente no comparto, aunque tenga sus beneficios también. Pero ¿no crees que tomar una decisión
tan pronto, cuando todavía pues a lo mejor no tenemos las cosas tan claras, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que elijamos más o menos por dónde queremos ir, pero no algo específico, es porque pues, muchos no sabemos lo que queremos hacer todavía, y si nos cerramos y nos vamos a algo más específico, a lo mejor el día de mañana nos arrepentimos al tomar la decisión tan Te lo jóvenes. refuto muy rápido. Yo te doy la posibilidad, la flexibilidad. Si usted no lo tiene claro, haga 10 asignaturas y entonces podrá hacerla en selectividad cuando tome la decisión. Si yo lo tengo muy claro, como es el caso de un compañero mío que quiere estudiar sí o sí ingeniería química, céntrese en lo que usted tiene claro. Yo te doy la flexibilidad y la decisión tuya para tomarla. Si luego quieres hacer otra cosa distinta, pues igual que el que estudia sociales y luego al final quiere dedicarse a ingeniería. Pero ¿es viable que unos tengan un sistema educativo y otros tengan otro? Hay países bastante más desarrollados que el nuestro que lo tienen. Y yo creo que España tiene todo lo que hay que tener para poder tener un sistema educativo flexible. No por tener jornadas infinitamente más largas en el colegio y teniendo 10 asignaturas vas a sacar mejores resultados académicos o vas a formar mejor al alumno que por tener la flexibilidad de aquel que quiera tener 10, tenga 10 y aquel que quiera tener 5, tenga 5. Ahora bien, te reconozco que yo no soy un experto en cambios del sistema educativo y yo no me dedico de profesor a la educación reglada, digamos, de secundaria y bachillerato, pero desde la perspectiva externa, aparte de focalizarme en la comunicación, que sería algo que incluiría en el currículum de forma obligatoria, yo creo que la flexibilidad debería ser un elemento fundamental. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta debatir No, bien, te contigo. tienes que hacer de abogado del diablo, claro que sí. Y como decías, me ha gustado mucho esto último de que, o sea, yo también creo que la oratoria y la comunicación debería ser obligatoria, más que nada porque te dediques a lo que te dediques, lo hablábamos el otro día, utilizas la oratoria. O sea, ya sea para tu vida profesional, que seguro que la vas a utilizar, o para tu vida personal, o sea, pues para la hora de comunicarte con tus padres, con tus amigos, pues las relaciones que tenemos, pues es importante saber comunicar y saber expresar las ideas porque la mayoría de los problemas entre personas vienen de no saber comunicarte. Como bien dices, la comunicación es transversal. La palabra transversal es que, digamos, nadie puede escapar de ella. Un médico necesita saber comunicar para trasladar noticias a pacientes, un ingeniero tiene que defender su proyecto en la empresa, un abogado, por supuesto, en un juicio. Es algo transversal. Te dediques a lo que te dediques, es importante. Entonces, si algo que entendemos como importante para todos lo dejamos solamente al arbitrio o la elección de aquellos colegios que quieran o que puedan, en muchos casos, apostar por esta actividad, tendremos un problema. Yo creo y apuesto por democratizar lo máximo posible, es decir, que las instituciones públicas apuesten por esta actividad y que cuanto más puedan debatir, mejor puedan comunicar y mejor puedan hablar las personas de todos los colegios, estudien lo que estudien y donde estudien, por supuesto que mejor. Bueno, esto lo podrás solucionar cuando seas presidente del gobierno dentro de poco. No sé, eso está complicado. Bueno, y más allá de la comunicación, o sea, creo que la comunicación es algo súper amplio, o sea, nos podemos tirar hablando de comunicación mucho rato. Pero creo que algo que es algo complicado porque me parece que es algo que muchas veces se pasa por alto, pero que también mucha gente le da importancia. Yo, entre ellos, soy un apasionado de la comunicación no verbal. Y es que, pues, cuando se habla de comunicación, te imaginas a un tío hablándote. Pero es que, más allá de hablar, está, pues, cómo mueve las manos, cómo gesticulas y te miras y tal. ¿Cuáles son los consejos que das tú para tener una buena comunicación no verbal? Yo doy un consejo básico y que creo que es el primero por el que la gente debe empezar y es hay que ser consciente de que uno no debe trasladar o transmitir nervios con la comunicación no verbal. O sea, el cuerpo tiene que ser una herramienta que sume y no que reste. Me explico. Normalmente la gente exterioriza los nervios, es verdad que muchas veces a través del titubeo, a través de quedarme en blanco, ¿no? Pero mucha gente expresa esos nervios de una forma muy, muy física, es decir, con tembleque, con roce en las manos, con agarrarse al atril. Yo creo que el primer paso para que alguien que se está iniciando en el mundo de la comunicación de la oratoria es que ponga el foco en que su cuerpo no transmita esos nervios que seguramente tenga. Entonces, ese primer escalón hay que darlo y luego a partir de ahí pues ya podremos trabajar técnicas, ¿no? de ser capaces de gesticular bien y de mayor naturalidad con las manos, practicar la mirada, practicar el tono, el ritmo, los silencios. Pero yo creo que eso ya serán etapas posteriores, pero que la primera es todo el mundo alcanzar una tranquilidad con la comunicación no verbal
y que no transmitamos esos nervios a través de nuestro cuerpo o nuestra voz. Me parece súper importante lo de los silencios. Uh-huh. O sea, ¿tú cuando escribes un discurso marcas en plan cuando hay silencios? A ver, yo personalmente me dedico a esto y de forma natural más o menos sé cuándo meter los silencios, ¿no? Sé cuándo algo requiere de un silencio mayor o menor. Pero cuando se redactan discursos, por ejemplo, para políticos, pues sí que se hacen anotaciones de lenguaje paraverbal para establecer que aquí hace falta un silencio mayor. Y la razón puede ser, por ejemplo, porque necesito captar más la atención de la gente, entonces meto un silencio un poco mayor para que lo que se vaya a decir acto seguido adquiera mayor importancia, ¿no? Todo ese tipo de técnicas son importantes que yo, pues ya me salen de forma natural, pero aquellos que no lo hagan o que no lo tengan, pues sí que se pueden hacer anotaciones que son muy útiles, ¿eh? O sea, si vas a decir algo importante y quieres que te escuchen, primero tiene que ir un silencio. Se suele recomendar que tú tengas un silencio un poco mayor antes de lo que luego, en teoría, tiene que adquirir mayor importancia, pero eso tiene que ir acompañado también con jugar con el ritmo y con el tono. Es decir, no es solamente meter un silencio y luego todo el mundo te va a mirar y a continuación dices el gran eslogan, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado con una forma de decir las cosas, con un ritmo, con un tono en el que tú vas descendiendo quizá un poco el ritmo, metes el silencio y luego aumentas un poco el tono para que se sepa que ahí está la cosa importante. Y eso hay gente que le sale natural y hay gente que necesita sus anotaciones, ¿no? Claro, por suerte hay gente que necesita anotaciones, si no yo no tendría trabajo. Vale, y otra cosa que decías antes es el tema de los nervios. Yo lo veo mucho. Lo veo mucho porque siempre que hay una exposición en clase veo pues que la gente pues que está apoyada en la pizarra, que está pues tocándose el pelo, que está y la gente creo que se pone muy nerviosa por lo general. Me incluyo a veces, ¿eh? O sea, ¿qué consejos les darías tú a esas personas? Normalmente yo creo que más jóvenes, más de mi edad, para que sepan manejar esos nervios y a la hora de exponer, pues no estén tan nerviosos. Punto de partida. Los nervios no son necesariamente malos. Es decir, yo siempre he dicho, y lo digo en mis clases, del 0 al 10, yo no puedo tener un 0 de nervios. Eso ya roza el pasotismo. Entonces yo tengo que estar en un 2-3, es decir, algo que me mantiene alerta, que me mantiene atento al feedback que me da la gente, al feedback que me da el juez o el profesor, en este caso en una exposición en clase. Entonces tengo que estar ciertamente alerta, ¿no? Pero que no me puedan esos nervios. En el momento en el que me invalidan, un 7, un 8, pues ya ahí estoy fuera. Teniendo en cuenta que los nervios no son enemigos, lo que tenemos que hacer es utilizarlos en nuestro favor. Y como he dicho antes, no se debe expresar esos nervios ni físicamente ni oralmente. Entonces tenemos que intentar adquirir tranquilidad con técnicas, por ejemplo, beber agua antes de salir a hablar. Siempre ayuda, existen técnicas de respiración. Cuanto más sepa uno del tema, menos posibilidades tendrás de quedarte en blanco. La propia estructura del discurso, la presentación que vas a hacer, ayuda a estar tranquilo, porque evita el poder quedarte en blanco y saberte muy, muy, muy bien, casi de memoria te diría, el inicio y el final. Eso genera sensación de tranquilidad. Sí que es verdad, ¿qué te iba a decir? Lo que decías de los nervios, al final yo creo que los nervios es una reacción natural del cuerpo, ¿no? O sea, es como la adrenalina. Los deportistas antes de jugar un partido, pues eso, la gente que va a un debate antes de salir a hablar, o sea, es una reacción natural que tiene el cuerpo, un estado de alerta, como decías tú, para estar más pendiente a lo que tengo que decir, lo que me dicen y por tanto, o sea, yo creo que, pues eso, como dices, en su justa medida es bueno, Son ¿no? buenos, claro. Pero luego yo creo que el debate ahora, y bueno, o sea, la comunicación en general, como te digo, yo creo que a la gente, yo creo que le cuesta más comunicarse en general, porque la comunicación en los últimos 20, 30 años ha cambiado muchísimo. Entonces, como la gente ya no se comunica tanto cara a cara y la gente ya se comunica más a través de una pantalla, pues cuando de verdad les toca hablar cara a cara, les cuesta más. No, y te añadiré una cosa, aparte, además de que estamos muy acostumbrados a las pantallas y no tanto a las caras, que se podría ser un poco un titular, también se ha idiotizado mucho el mensaje. Es decir, la capacidad de atención que teníamos antes no es
la que tenemos ahora, y me incluyo dentro de esta generación, yo no soy muy mayor. Entonces, el problema es que antes la gente toleraba, o la sociedad en general, o el votante informado promedio, toleraba un mensaje mucho más completo, mucho más amplio, y un eslogan que quizá no era tan, digamos, tan simplón, pero ahora, por las redes sociales, por probablemente todas estas dinámicas de tecnología, de rapidez, de inmediatez, ahora la comunicación ha tenido que adaptarse sí o sí a estas características, y ahora los mensajes políticos son más simples, los discursos son más cortos y la estrategia es completamente diferente. O sea, dentro de la política también. O sea, yo pensaba que la comunicación entre personas o sea, seguía siendo igual, lo que cambiaba era pues, cuando tienes el factor pantalla. Pero la comunicación cara a cara ha cambiado también. Para mí la comunicación ha cambiado en todos los ámbitos, o sea, incluso en la forma en la que uno se relaciona con sus propios amigos. Yo creo que, de verdad, que ahora los discursos, o digamos las conversaciones incluso, esto es generalizando, ¿no?, lo máximo posible, pero en una clase las presentaciones orales probablemente ahora tienen menor calidad media que las que podían tenerse antes. Eso sí es cierto. Por eso ahora la importancia de potenciar todo este tipo de habilidades, para que no nos quedemos atrás y que no suponga un tsunami que destruya todo estas nuevas tecnologías. ¿Puedes darme un ejemplo en plan en la política? Lo de que antes se daban, pues eso, discursos más amplios con un eslogan a lo mejor menos simple. O sea, por ejemplo. A ver, claro, es que puede haber tantos ejemplos, pero de verdad, vámonos, por ejemplo, te diré, a una sesión del Congreso de los Diputados, por ejemplo, la sesión de las Cortes Constituyentes, ¿no?, cuando se estaba debatiendo la Constitución española. Los debates, además de ser más largos, eran mucho más profundos en su contenido, ¿vale? Ahora los debates parlamentarios, siendo conscientes de que hay una cámara de televisión día sí, día también, 24 horas en streaming, evidentemente la forma en la que tú construyes el mensaje es distinto. El objetivo es buscar un buen titular, un buen tuit, un buen periódico que me escriba un artículo impactante que gane votos, y no tanto el contenido serio. Ahora bien, esto no es aplicable a todos, y por supuesto que conozco diputados, conozco políticos que llevan a rajatabla el hecho de que el discurso político tiene que ser algo serio, y que yo estoy completamente de acuerdo con ellos. ¿Quién, qué político busca el titular? Pues es que Mójate, mójate. si te digo tantos nombres, no habría podcast. Pero bueno, yo creo que no voy a decir que esto sea algo aplicable a un solo partido, es aplicable a todos los partidos de todos los colores, pero no lo digo como crítica, lo digo como análisis. Es decir, no podrías hacer otra cosa. La sociedad ya está anclada en esta forma de comunicar. Lo que ha hecho la comunicación política es adaptarse a esa realidad. No es que sea una crítica a un partido o la crítica a un político. Justo, y al final, o sea, es que te estás limitando, y si quieres hacer cosas más grandes necesitas votos, ¿no? Y al buscar votos, pero aquí salta pues la línea de dónde está lo moral, lo no moral, de pues si el fin justifica ¿no?, los medios. Claro, pero al final tú necesitas músculo político, necesitas llegar a cuanta más gente mejor. Y también te digo, tampoco es que sea necesariamente bueno tener discursos de 4 o 5 horas debatiendo infinidad de cosas sobre artículos del Código Civil. Tampoco digo eso. Yo también creo que el mensaje político tiene que allanarse un poco y que todo el mundo lo entienda. Ahora bien, una cosa es que se allane para que todo el mundo lo entienda, y otra cosa es que ya nos vayamos al subsuelo, que en demasiadas ocasiones estamos ahí. Estoy de acuerdo. Y los vídeos, o sea, un reel de Instagram es comunicación. Claro, por supuesto. Igual que lo es un TikTok, ¿Y igual que lo cómo, es un tweet escrito. y se capta la atención de la misma forma cara a cara que a través de la pantalla? O sea, ¿qué técnicas utilizarías para captar mi atención ahora mismo o con un vídeo? ¿Qué diferencias tendría? Hay una diferencia que es muy importante, y es que en un vídeo todo es, digamos, buscado ad extra. Es decir, la gente a la cual puede llegar ese vídeo es infinita, si me apuras, ¿no? Porque esto es lo bueno y lo malo al mismo tiempo que tienen las nuevas tecnologías. Entonces,
no es tanto lo que yo tenga que decir, sino un poco más el espectáculo, que al principio del vídeo siempre se ve algo que capte. Ahora se pone muy de moda el poner los subtítulos porque a la gente le gusta estar viendo para mantener la atención en el vídeo. Estas son cosas claras. En los tweets, cuanto más escuetos mejor, y al principio del tweet tiene que estar lo relevante. Cuando estás cara a cara, pues te puedes permitir otro tipo de cosas, ¿no? Adquiere importancia, por ejemplo, la mirada, adquiere importancia lo que estás diciendo, porque al final tú estás escuchando lo que yo te digo, yo estoy escuchando lo que tú me dices para tener una conversación, ¿no? Eso en un vídeo no se da. Ya, hablaba justo de esto el otro día con Pedro Hernández, que es un influencer con el que charlaba, y le preguntaba por una de las cosas súper polémicas que dice en sus vídeos, que le critica a todo el mundo por ello, y me decía, tío, si es que o sea, es un hook, o sea, es un gancho para que la gente se quede en el vídeo y luego transmitirles mi mensaje, lo que más quiero transmitir, ¿sabes? Pero tengo que meter sí o sí lo fuerte, lo impactante, lo que va a hacer que la gente se quede, me critique o me siga, ¿sabes? Claro. Y decía, buah, pues tienes toda razón, ¿sabes? Pero al final, pues eso, muchas veces te llevas críticas, muchas veces tal, pero bueno. No, lo que está claro es que si esperas contentar a todo el mundo es imposible, ¿no? Pero sí, tiene que meter ese mensaje de esa forma para adaptarse a lo que las tecnologías imponen. Completamente. Y aparte de maestro orador, eres maestro estudiante. O sea, eres un genio. Y el ser un genio, em, ahora hablaremos de cómo te has convertido en un genio, porque me impactó que flipas. Cuando me dijiste, pues me contaste tu experiencia en bachillerato, tu tal, tus notas y tal. Pero bueno, una vez eres un genio y vas a ser el futuro presidente del gobierno, cuando lo seas, ¿qué tres cosas en España serían las primeras que cambiarías? Bueno, partiendo de la base de que hablamos de un escenario absolutamente hipotético y que no depende de mí, pero bueno, si me preguntas por las tres primeras grandes reformas que yo haría, si estuviera en mi mano hacerlas, yo creo que la primera tiene que ser la eficiencia de la administración pública. Yo creo que la administración pública tiene que ser una solucionadora de problemas y no una generadora de obstáculos. O sea, que a la gente verdaderamente entienda que el empleo público y que la administración pública está al servicio del ciudadano. Creo que eso es esencial. Segundo, por supuesto, la reforma educativa es importante, pero con la particularidad de que esa reforma educativa no la hagan los políticos, sino que sea de abajo arriba. Es decir, que las asociaciones de madres, padres, etcétera, los propios alumnos con asociaciones de estudiantes y los profesores de todas las comunidades autónomas, en, por ejemplo, una Convención Nacional por la Educación, sean ellos los que hagan esa ley y arriba los políticos se limiten a apoyarla. Yo creo que ese sería el segundo punto. Y el tercero es mejorar la imagen exterior de España, ¿no? Yo estudio relaciones internacionales y creo que eso es esencial. España tiene que ser un país que imponga, digamos, su historia, que imponga su cultura, que imponga su valor, incluso su potencia económica en el exterior y que no esté titubeando entre estar a favor de regímenes dictatoriales venezolanos y al mismo tiempo siendo muy democráticos en la Unión Europea. Tenemos que tener una imagen firme, sólida y que verdaderamente demuestre el potencial que tiene España en el panorama internacional. Me flipa, yo te votaré, ¿eh? Sí, bueno, ojalá, ojalá. Bueno, y ahora, política, oratoria, pero al final, cuando quieres transmitir un mensaje, creo que me parece muy importante conocer tu público. Al igual que cuando montas una empresa, una de las cosas que haces es, pues eso, o sea, localizar muy bien tu target y, oye, es que yo, las mesas que quiero vender, mi target es el director de los colegios o tal, pues hay que tenerlo muy definido. Y creo que a la hora de dar un discurso, creo que es similar. ¿Cómo cambia un discurso cuando tienes que darlo en una clase de un colegio, que sé que lo has dado, o en el Senado? Pues primero de todo, lo que tú bien dices, ¿no? ¿Quién va a escuchar ese discurso? Un discurso en el Senado realmente no está hecho para que lo escuche el adversario político, sino que está hecho para que lo escuchen periodistas
Lo que y decíamos el antes, ¿no? votante informado en general, ¿no? Entonces ya el público es muy distinto, porque yo estoy interpelando a una persona la cual realmente no es el que yo quiero que reciba el mensaje, sino que es otra persona y ya eso cambia radicalmente la historia. Y luego en una clase pues sí que tienes que tener en cuenta en un concepto escolar que esas personas muy probablemente no les interese lo que les estás diciendo, o haya muchas personas que están obligadas porque están en el colegio y les toca estar allí esa mañana. Entonces yo creo que ahí tienes que hacerlo lo más llano posible, y es un mensaje de verdad, intentar transmitir, en mi caso, que es lo que yo intento, intentar transmitir, aunque sea un mililitro de ilusión o de ganas o de esperanza por conocer el mundo de la oratoria, del debate y de la comunicación, aquellos que no quieren, despertarles un poco, y aquellos que les apasiona, pues multiplicársela y que se lancen a la piscina, como hice yo en su día. Bueno, cambia muchísimo, o sea, siempre se habla, ¿no? De cómo puede impactar en tu vida un buen profesor o un buen tal. De hecho, o sea, a mí me empezó a llamar la oratoria porque el año pasado tuve un profe de oratoria que la verdad es que me lo pasaba guay en las clases y por ahí me empezó a picar la curiosidad y bueno, pues ahora pues quiero hacer debates, me mola mucho, investigo mucho, o sea, la diferencia entre un buen profesor y un malo te puede cambiar la vida. Es que la figura del profesor, y por eso yo soy un apasionado de la docencia, yo también he tenido profesores y tengo profesores que me han supuesto un cambio radical en mi vida y que me hicieron amar, por ejemplo, el derecho constitucional, ¿no? El derecho administrativo, que es la rama que me gusta, junto con los amigos, la familia y en tercer lugar los profesores. Yo creo que son tres cosas que sobre todo durante nuestra infancia o juventud temprana definen un poco no solo el camino que llevamos, sino también la rapidez con la que andamos por el camino. Hablaba también en el primer podcast que grabé, que trataba de educación y tal, hablaba de la diferencia entre un profesor, que es pues, el que va a clase, te recita el temario, te planta el examen, y un maestro. La diferencia entre profesor y maestro, que el maestro es pues eso, el que de verdad te inspira, el que te ayuda y el que se preocupa por tu aprendizaje, ¿no? Que sinceramente creo que hacen falta de esos porque escasean, ¿eh? Estoy muy de acuerdo, ¿no? Y yo creo que la palabra clave, la diferencia, está en la pasión. O sea, la diferencia es la pasión. Y que hay gente que verdaderamente ama su trabajo Y se nota, ¿eh? y se nota, y gente a la que está ahí como el que está en una balsa en mitad del océano Atlántico, ¿no? Como la balsa sí, es para no hundirme, ¿no? No es lo mismo para no hundirme que querer remar. Esa es la diferencia, el que está ahí para no hundirse que el que de verdad quiere cruzar el océano. Y esa es la gran diferencia entre un maestro, como bien dices, y un profesor al uso. Creo que tener referentes siempre es importante y en relación con esto, pues yo en mi vida pues tengo ídolos, tengo pues gente que para mí son una inspiración pues en el ámbito de pues lo que me interesa a mí, pues en el emprendimiento, en el deporte, en la comunicación. Para ti, ¿cuáles son los dos, tres máximos referentes a nivel de comunicación o a nivel de política? Yo creo que como figura política, quizá así un poco más, digamos, antigua, no tan antigua, yo diría Adolfo Suárez, una persona lideró la transición, que venía de un contexto político para hacer radicalmente lo contrario, legalizar el Partido Comunista, aunque eso suponga que te estén insultando y apaleando por la calle, porque tenía claro su proyecto y quería llegar hacia él. Y para mí es un gran referente. En segundo lugar, así un poco más reciente, pues quizá Albert Rivera supuso para mí en su día un referente también en el mundo de la comunicación. Fue campeón de la Liga Española de Debate Universitario, que es en lo que yo estoy ahora sumergido. Y un tercer referente, que yo sé que esto quizá queda muy como cliché, pero mis padres, para mí en el mundo jurídico, mis padres son referentes, son abogado y procuradora de levantarse por la mañana muy pronto y volver a casa tarde, autónomos, sin baja laboral, das a luz y a la semana siguiente estás trabajando porque hay que pagar facturas. O sea que son, aparte de personalmente un ejemplo, profesionalmente y jurídicamente son el gran ejemplo a seguir. Qué guay. Les mandamos un abrazo a tus padres desde aquí. Lo verán, escucharán esto, escucharán esto. Em, y luego, tío, ¿sabes quién creo? O sea, yo creo que el mejor comunicador de la historia, para ti, ¿quién es?
Joder, estas preguntas son siempre muy complicadas, ¿eh? Yo creo, mira, a lo mejor hay tantos estilos de comunicación, o sea, nos podemos ir a la antigua Roma, yo qué sé, te puedes ir a Grecia, te puedes ir a Cicerón, te puedes ir a tantos. Yo creo que recientemente, políticamente, el mejor orador de política reciente es Barack Obama. Eso sí que yo creo que lo tengo medianamente claro por su calidad física y su calidad comunicativa, la verdad. Hombre, hay oradores muy destacados. Hitler, por ejemplo, es un orador destacado que ideológicamente está claro cómo lo tenemos, pero analizándolo como orador es excelente. Pero yo creo que ha habido personas muy clave y muy destacadas en cada momento, y muchos que del siglo XXI vendrán que todavía no conocemos. Era una persona, Hitler, hablando de Hitler, o sea, dejando a un lado ideologías, Mm. era una persona que convenció a un país entero, ¿no? O sea, era una persona muy convincente, con mucha carisma y con las cosas muy claras que supo transmitir su mensaje. Comunicativamente hablando, efectivo fue, eso está claro, efectivo fue, es decir, fue capaz de convencer de una salvajada ideológica a un país como Alemania, se adaptó perfectamente a su público, adaptó perfectamente el mensaje a las circunstancias, a la crisis económica, cultural, de identidad que estaba pasando Alemania, y incluso la técnica, ¿no? La técnica, si analizamos los discursos de Hitler, la técnica que fue perfeccionando es pues verdaderamente brillante en ese sentido. Desde luego que es un cerebro digno de estudio, la verdad. O sea, mucha Sí, mezcla entre genio orador y loco político. totalmente. Pero yo creo, ¿no te parece que el mejor orador de la historia es Jesucristo? Hombre, claro, ¿sabes? Efectivamente a los que habló convenció prácticamente a todos, eso está claro. Hombre, por influencia en la historia, la persona más influyente en la historia es Jesucristo, sin ningún tipo de duda. Si nosotros vinculamos el ser un buen orador con, digamos, el trazo de influencia que has tenido históricamente, evidentemente Jesucristo, siendo la persona más influyente en la historia, se llevaría el premio. Ahora bien, no sabemos, digamos, cómo gesticulaba, no sabemos cómo utilizaba las técnicas de oratoria que nosotros Bueno, pero empleamos. o sea, Tampoco lo sabemos de Cicerón, ¿eh? ya, pero Pero la oratoria, o sea, sí que está claro que hay una serie de técnicas, hay una serie de tal, pero el objetivo de la oratoria es transmitir un mensaje de un emisor a un receptor. totalmente. ¿No? Entonces, pues eso, tienes técnicas, tienes tal, que pueden ser mejores o peores, pero el mejor orador es el que mejor transmite el mensaje, No, ¿no? no, me ha encantado. A partir de ahora, cuando me lo pregunten, me voy a decir Jesucristo. No, no, verdaderamente, el No, es que lo estuve pensando el objetivo otro día y es realmente. muy bueno, es muy bueno. ¿Eh? Por eso yo no sé todo. Efectivamente, o sea, si el objetivo de la oratoria es, y efectivamente yo creo que así lo es, el objetivo último es convencer, y ese persuadir viene respecto a algo, a un mensaje, claramente Jesucristo se lleva la medalla de oro, y hasta hoy. Y si tuvieras que elegir a un personaje ahora sí, vivo, muerto, lo que quieras, que no sea yo porque te aplastaría, para debatir, ¿cuál sería? Aunque me ganaste el otro día, te debo la revancha. Pues, si no te puedo elegir a ti, yo elegiría, mira, me voy a ir a algo muy diario, yo elegiría a Pedro Sánchez. Sí. Sí, ahora mismo me ¿Y encanta. sobre qué debatiríais? Debatiría sobre sobre la situación de España. Debatiría sobre la situación de España. Yo sé que tú esperabas que yo te dijera Churchill o Napoleón o algo así. La verdad es que no Esperaba me que lo te dijera esperaba. Churchill o Napoleón, pero hombre, yo también querría satisfacer, o yo quiero, me gustaría vivir en una España mejor cuando tenga hijos y nietos, y a mí me serviría mucho entender cómo funciona la política española hoy debatiendo contra Pedro Sánchez, para mirar un poco de perspectiva de aquí a futuro. Ahora, si fuera personaje histórico, pues me encantaría debatir, por ejemplo, con Felipe II, ¿no? A ver qué pasó con la Armada Invencible, porque no conseguimos llegar allí a Inglaterra. Pero, a ver, o sea, está claro que Pedro Sánchez es una buena opción. Muchos ya han intentado debatir con él, no le suelen sacar mucha información. O sea, ¿qué le dirías? ¿Tú crees que sería un debate productivo o te regatearía mucho? Yo creo que de todos los debates se pueden sacar cosas. Evidentemente es el maestro del regateo, pero precisamente yo vengo de un contexto, de un mundo en el que a esos que hacen muchos regates
se les saca tarjeta amarilla y yo creo que el partido podríamos ganarlo. Ah, sí, en los debates, en los torneos de debate, cuando regateas, ¿hay penalización o no? Hay penalización, al final nosotros damos un debate académico formal en el que uno tiene que probar las cosas que dice, uno tiene que hacer razonamientos bien fundamentados y evidentemente no vale el ataque ad hominem, no vale el ataque a la persona. Todo lo que se salga de ese contexto formal y racional se penaliza. Vale, me interesa mucho este mundillo del debate y de las competiciones y tal. ¿Cuántas competiciones ha sido? Más de 150 seguro. Como, o sea, no como jurado, o sea, no como juez. Como todo, claro. Yo aquí meto No, yo como meto a participante. debatir, como participante. A debatir, pues yo creo que más de 70 seguro. Sí. ¿Qué ibas a uno por fin de o qué? Sí. Bueno, este año a uno por fin de, el año anterior casi a uno por fin de. Quizá a debatir no tantas, porque más de 70 ya son muchos. ¿Sigues, Pero sigues debatiendo? sigo debatiendo y este año ha caído uno por fin de semana. ¿Sí? Sí, también te digo, el esfuerzo que requiere, yo sé que dicen, no, ¿a cuántos has debatido tú? Bueno, pero quizá aprendes más yendo a juzgar a un torneo que debatiendo tú, ¿eh? O formando un grupo de chavales que debatiendo tú. Sí, o sea, yo he aprendido casi más analizando debates que poniéndome yo a prueba. Pero bueno, he debatido pues, más de medio centenar de torneos seguro y si cuento los que he organizado, juzgado, formado y debatido, pues yo creo que llego a los 200. Ya ves. ¿Y cómo fue la experiencia de ganar el campeonato mundial? La experiencia, cuando uno tiene algo ahí siempre dentro, ¿no? De decir, es algo que me gustaría alcanzar, algo que me gustaría ganar, un reconocimiento que me gustaría tener, y de repente dicen tu nombre encima 10.000 kilómetros de tu casa, me salió llorar de felicidad, porque es el sentimiento más humano que hay, yo creo que es dentro de la risa, pues las lágrimas de felicidad fue lo que me salió y yo creo que es un poco, yo lo veo hacia mí, un reconocimiento al trabajo que he hecho durante 8 años en el mundo de la oratoria y el debate. La preparación desde que te dicen que, pues eso, que vas a ir a la final, ¿cómo es? O sea, Yo me preparé durante 3 meses, porque más o menos nosotros nos comunicaron el 22 de julio. Yo más no me olvidaré nunca de ese día. Estaba con 3 amigos, con 2 amigos en Marsella. Allí nos comunicaron las finalistas y durante esos 3 meses mi trabajo fue, aparte de la redacción de los discursos, comprender un poco cómo se me iba a juzgar allí, quién me iba a juzgar allí. No es lo mismo tener un debate en Almería que en Buenos Aires, cuáles eran las características de la universidad, cuáles eran las características de los profesores o los profesionales de la comunicación argentinos que me iban a juzgar y cuál era el mensaje que yo quería transmitir, ¿no? También el mensaje que yo quería transmitir. A mí me daba igual perder si eso suponía, digamos, no transmitir lo que yo quería. Yo estaba dispuesto a vender un poco la victoria si a cambio podía dar los mensajes que yo quería. Pero tuve la suerte de que esos mensajes fueron los que me ayudaron a ganar. Pues yo quería hablar de mi familia, quería hablar de mi tierra, quería hablar de mí mismo también, quería hablar de mi carrera y todo eso lo conseguí conjugar con, yo creo, un discurso bonito, razonable y que a mí verdaderamente me hacía ilusión dar. esto que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, 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 sí. Tío, me parece brutal lo que dices, que lo estuvimos hablando el otro día también, eso de, pues, lo de prestar atención a los pequeños detalles, como quién te va a evaluar. Y, o sea, esto te interesa, y es que, pues, a la hora de entregar un trabajo en la universidad, en el colegio, un examen, pues yo hoy he tenido examen de lengua. Y en los exámenes de lengua son exámenes de estos que terminas con el brazo, que estás a medio examen, que necesitas reanimarlo, porque de lo mucho que tienes que escribir. Es importante conocer a tu profesora y saber cómo le gusta a tu profesora que escribas, cómo le gusta que comuniques, que no todos somos iguales, sino a todos nos gustan unas cosas, y a lo mejor un profesor con el mismo texto, a lo mejor un profesor te pone un 8 y otro te pone un 10 por cómo comunicas. Te lo digo a ti que te interesa, pero eso te lo transmito a él. La tuya es esa. ¡Uy! Se me ha caído.
Tu cámara es esta. Te lo digo a ti que te interesa, pero se lo transmito a él. Importante. Para que verdaderamente podamos convencer, como tú bien dices, hay que saber a quién hay que convencer. La forma en la que a mí me gusta leer un texto no es la misma forma que te gusta a ti leer un texto o tu profesora de lengua. Entonces, claro que va a ser importante prestar atención a esos pequeños detalles. No tienes que vestirte igual si te estás enfrentando a una persona que a otra. La chaqueta, la camisa, si llevas corbata o no la llevas, es importante según contra quién te enfrentes y quién te juzga. Si dices, si pones más foco en una cosa o en otra en un discurso, claro que es importante según quién te va a juzgar y contra quién te vas a enfrentar. Yo siempre digo lo mismo, todo este tipo de cosas son ladrillos. Ladrillos, más o menos pequeños, son ladrillos. Con un ladrillo no haces nada. Es decir, por ponerte corbata o no y analizar eso, no vas a construir un rascacielos. Pero ya te aseguro que vas sumando estas pequeñas tonterías y te voy dando una cantidad inmensa de ladrillos que al final, evidentemente, vas a poder construir el fuerte. Completamente. Y es, o sea, pues eso, saber muy bien esos ladrillos y cuáles son y irlos poniendo poquito a poco y pues lo que se dice siempre de la constancia, la disciplina, de que a lo mejor pues eso, pues ir un día al gimnasio no te va a poner muy fuerte, pero si vas sumando ladrillitos, Al pues final te ves bien en el espejo, ¿no? Esa es la te idea. acabas gustando. Totalmente. Y la comunicación me parece súper importante, pues por todos estos aspectos que venimos hablando, pero una de las cosas que me parece muy clave de cara al mundo laboral es la importancia de saber comunicar de cara a vender. Ujú. Porque las ventas, o sea, el trabajo de ventas es algo que nunca se va a acabar. O sea, pues haya teléfonos, haya tecnología, no la haya, el trabajo de ventas, si eres un buen vendedor, te aseguro de que vas a tener trabajo en todos lados. ¿Tú sabes vender? Bueno, podría. Uy, Hemos tenido un problema con el trípode. ¿El qué? podríamos decir que sí. Sí, o sea, el debatir mejora tus habilidades de vender. A ver, al final yo cuando voy a un debate me dedico a vender mi línea argumental, que también es un producto, ¿eh? Es más, cuando yo soy un político también estoy vendiendo el producto que es mi candidato o yo, ¿no? Entonces, al final todo se resume en vender cosas. Vendes líneas argumentales, vendes argumentos, vendes evidencias, vendes candidatos, vendes lo que quieras. Y si te dijera que me vendieses este boli, ¿cómo lo harías? Bien, me has dicho ahí al final, has dicho, ¿cómo lo harías? Es importante. Yo te voy a explicar cómo lo haría. No lo voy a hacer. Te voy a explicar cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Lo que hay que hacer para vender objetos como este es identificar una necesidad que pueda tener la otra persona, ¿no? Es como cuando un mago te explica el truco de magia, pues lo primero que tienes que hacer es identificar una necesidad que pueda tener otra persona. Me pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? O muy burdo en tu caso. Tú eres un estudiante. Ahora cuando salgas tienes que ponerte a estudiar en teoría porque tienes que aprobar bachillerato. Es una necesidad que tienes. Escribir. Quizás tú tienes infinidad de bolis más para poder utilizar. Pero este boli, aparte de cubrir esa necesidad, va a cubrirla mejor que las otras cosas que tienes. Entonces yo tengo que, uno, identificar tu necesidad, dos, identificar las cualidades que hacen a esto mucho mejor que los otros bolis que puedas tener. Y así despertarás en ti el interés de tener el boli. De acuerdo. Me lo apunto para el día de mañana ser un gran vendedor, que estoy en ello. Estás en ello, lo serás seguro. Y ya terminando, no te retengo más porque tienes un viaje importante por delante No te preocupes. y eres un tío muy ocupado. Como estamos en el genio de la lámpara, Mm. te quería pedir, si pudieras pedirle 3 deseos al genio de la lámpara, ¿cuáles serían y por qué? Primero, salud. Salud para mí y para mis seres queridos. El otro día leía un artículo que parece que es la típica cosa que uno piensa que no es importante, pero cuando tienes un problema de salud no existen otros problemas, ¿no? Tú puedes tener un millón de problemas, porque si ninguno es de salud lo puedes manejar, pero un problema de salud requiere un foco del 100% y afecta a tus seres queridos, entonces yo creo que ese sería el primer deseo que yo tomaría. El segundo deseo, pues quizá llevándomelo un poco lo mío a lo personal, sería poder acabar bien la carrera, mi máster y ya no tanto acertar,
profesionalmente, porque me gusta equivocarme, sino al menos tener tranquilidad en el ámbito profesional, tener tranquilidad. Y un tercer deseo, vamos a llevárnoslo ya más a lo más patriótico posible, que nos demos cuenta de que España es un país maravilloso, que creo objetivamente que somos el mejor país del mundo y que cuando trabajamos juntos y no separados podemos hacer cosas muy grandes. O sea que ojalá este deseo del genio cale en la sociedad española y nos demos cuenta de que si trabajamos juntos España puede hacer cualquier cosa. No eres el primero que va por esa línea de deseo, ¿eh? De ese último de que España se dé cuenta, despierte un poco. Es así, y no va de ideología, ¿eh? De verdad que no lo digo desde un plano ideológico, lo veo desde un plano que incluso alguien de una ideología contraria a la mía crea en un debate público útil, crea en una clase política consciente de los problemas de la gente y que uno con su receta y yo con la mía, pero que ambos nos demos cuenta de que tenemos la cocina fantástica, la cocina perfecta con todas las herramientas necesarias para hacer el mejor plato del mundo. Bueno, pues me han encantado tus tres deseos. Ojalá se cumplan, Ojalá. esperamos que sí. Y muchas gracias, Alberto. A ti.